Termo Podcast presenta. Bienvenidos, esto es Lo que faltan son financistas, el podcast de cine nacional de Termo en el que esta vez nos olvidamos un poco de la pandemia, nos olvidamos de comprar alcohol en gel y nos sacamos el barbijo para ponernos a ver una película estreno sobre pandemias, alcohol en gel y barbijos. Esto que está pasando ahora, nosotros no tenemos idea. Ni cómo se contagia, ni qué va a pasar después, ni cómo se cura, nada. No tenemos idea de nada. O sea, vos no querés usar barbijo, no uses barbijo. ¿Querés usar barbijo? Usá barbijo. Pero ¿podemos desayunar en paz? Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo. El mío, Pablo Biancalana. Yo soy Ana Yesa. Y vamos a hacer un episodio especial de Lo que faltan son financistas. Vamos a estar hablando de un estreno que es Tóxico, película de Ariel Martínez Herrera, que tendría que haberse estrenado en salas de cine el 4 de junio de este año de 2020, pero que bueno, por los temas ya por todos sabidos, no ha sido posible. Fue estrenado este jueves 23 de abril en el canal de televisión Cinear y al día siguiente fue subido a la plataforma de Cinear en internet, donde va a estar visible gratuitamente hasta el jueves 30. Nosotros ya la vimos y tenemos la suerte de que pudimos hablar con su director, con Ariel Martínez Herrera, y con una de sus protagonistas, Jasmine Stewart. Yo quería contarte algo que pasó antes de que nosotros saliéramos y que me parece que... ¿Podés parar con eso? Dirigida por Ariel Martínez Herrera, como dijo Lauta en la presentación, y protagonizada por Jasmine Stewart y Agustín Ritano. Ambos dos se suben a un motorhome. Y se van a salvarse del fin del mundo, del apocalipsis. Agustín Ritano, ya estuvimos hablando de él cuando hicimos el podcast anteriormente de la película Aterrados. Pero tranquila. Nosotros dos vamos a estar bien. Vas a ver. Falta poco. Como hicimos ya una vez con el podcast de Odisea de los Giles, como estamos hablando de un estreno, vamos a hablar primero una parte sin spoilers para aquel que no la haya visto. Vamos a tratar de entusiasmarlo un poco para que lo haga. Y después sí, vamos a avisar y vamos a hablar ya más de la trama en profundidad, hasta inclusive del final de la película. Así que esa parte, si no vieron la película, esperen para escucharla. Y decíamos que esta película queda atravesada en la realidad por el tema del coronavirus, de la pandemia, de esta situación extraña que nos está tocando vivir, pero también tiene la curiosidad de que es una película que predijo en ciertos aspectos lo que estamos viviendo todos, porque es una película que trata de una epidemia que no nos queda muy claro en un inicio de qué trata, de qué se están escapando los protagonistas, pero vemos muchas coincidencias con lo que estamos viviendo hoy. Y eso es un poco lo que nos contó Ariel cuando hablamos con él. Resulta que temáticamente la película está en su momento justo, también, de una manera muy loca, porque tardé mucho en hacerlo y de golpe pasa esto. Pero sí, la película estaba terminada en diciembre del año pasado y tenía fecha de estreno para el 4 de junio. Así que en el proceso de diseñar la estrategia de lanzamiento y hacer el lanzamiento, me empezaron a llegar fotos de los diarios extranjeros que mostraban imágenes muy parecidas a la de la película, y finalmente cuando se declaró el aislamiento social obligatorio y preventivo, el Inca sacó esta resolución de estrenos digitales en emergencia y acá estamos. Mi película se acaba de estrenar y está online en Cinear Play, gratis, hasta el jueves 30 de abril. Y para sumarle más curiosidad a todo esto que está pasando, Jasmine Stewart, aparte de protagonizar esta película, hace unos años, más puntualmente en el 2011, filmó Fase 7, que es una película que también tiene una temática similar. Bueno, sí, de eso también justamente hablamos con Jasmine Stewart, que ya es la segunda película que es protagonista en ese sentido de que sucede durante una pandemia y cómo se desarrolla el mundo ante eso, y nos contaba también cuál es la relación que encuentra y cómo ambas películas están teniendo un protagonismo importante últimamente, porque intentan no reflejar, pero sí contar una historia dentro de una situación similar a la que estamos viviendo hoy en día. Ya venía sucediendo en las primeras semanas de cuarentena que Fase 7, que es una película dirigida por Nicolás Goldbart, que yo protagonicé en 2009, que es una película que transcurre en una pandemia, protagonizamos con Daniel Hendler,
Y cuando unas semanas después me llama Mariel Martínez Herrera, que es el director de Tóxico, y me dice, me parece que vamos a lanzar online Tóxico, me doy cuenta de que, claro, esa otra película también transcurre en una pandemia, era una película que estaba en una larga postproducción y yo un poco me había olvidado, pensé que se iba a estrenar más adelante. Y ahí sí me sorprendí un poco, me quedé bastante pasmada por todas las casualidades. Y la sensación que me dio básicamente es de alegría, porque me parece muy bien que estemos compartiendo nuevos contenidos y que el público esté descubriendo toda la producción de películas y de series que se vienen haciendo desde hace años, que dejen un poco de lado las plataformas extranjeras y empiecen a consumir películas que hacemos acá. Y si esto además les trae cierta identificación y catarsis respecto de lo que estamos viviendo, mejor aún. Todo esto que nos llama la atención del estreno en una pandemia, una película que trata sobre específicamente de eso, le preguntamos a Ariel si cambia un poco el sentido de la película estrenada en este contexto, lo que solemos decir de seguido, cuando la realidad supera a la ficción. El contexto cambia mucho la película. El significado de la película cambió radicalmente desde que la terminamos hasta ahora, por ejemplo, en los últimos meses. El sentido de la peli fue cambiando, así que es un momento muy loco para estrenarla. No sé si, es imposible medir si es mejor, peor, si qué es, pero seguro que es muy particular. Y eso me parece que está bueno. De hecho, actualiza algunas cosas que la peli intentaba plantear desde lo hipotético a un marco muy real, un marco de referencia muy real. Entonces, en ese sentido sí, se acercó a la realidad de una manera muy rara. O la realidad se acercó a la película de una manera muy rara. Yo estaba viendo la película y parecería que uno con mala intención puede decir, qué gente oportunista, ¿no? Meter esta película justo ahora y aprovecharse de lo que está pasando. Pero en realidad, bueno, viene de hace un tiempo escrita, ¿no? Es que y trabajada hace bastante que Ariel está trabajando con esta película. Sí, es una película que el guión es de ya hace varios años y que se fue filmando en mucho tiempo y tuvo una postproducción larga con muchos problemas también desde el punto de vista de lo económico en el Inca y un montón de cuestiones que generaron que se fuese retrasando el estreno y poder terminar la película, y que justo la llevó a un poco, digamos, no sé si algo malo que terminó de alguna forma pudiendo aprovecharse, que la llevó a estrenarse en este contexto en el cual toma mucho más relevancia quizás que en otro. Es por eso que en este caso a Ariel le preguntamos si tuvo una influencia con la epidemia anterior, que fue la gripe A, y si con todo este tiempo que transcurrió en realizarse, si tomó referencia de algunas otras cosas y de algunas otras películas que fueron sucediendo. La película venía de una idea muy vieja, de hecho, de un guión particularmente añejo que yo venía trabajando, que era sobre una pareja en un contexto de encierro que no se sabía bien cuál era, digamos. Era una especie de referencia al Ángel Exterminador, pero centrado como en un thriller de pareja. Y tenía ya este diálogo de afuera adentro, ¿no? De lo que pasa afuera como reflejo de lo que pasa adentro y toda esta cosa. Estaba la gripe A como referencia también, ya tenía la idea como de los barbijos. Cuando empezó a aparecer la epidemia yo ya tenía como un imaginario parecido a este. Y después miles de referencias porque tardé un montón de años en hacerla y se fueron sumando cosas, pero bueno, a la hora de la estética influyó mucho el cine de Roy Andersson. Bueno, ahí Ariel hablaba por un lado de Roy Andersson, que es un director sueco que digamos trabaja mucho en la tragicomedia surrealista, el humor medio negro, que bueno, para si vieron la película habrán visto justamente ese trabajo desde el humor. Y por el otro lado habla de El Ángel Exterminador, que también es otra película del género surrealista, en la cual hay una serie de personas que podríamos decir que de la burguesía, que quedan encerradas en un cuarto y sin saberse muy bien por qué no pueden salir, pero no pueden salir, y ahí, bueno, cuando empieza a suceder que estas personas como que se van transformando como medio en
salvajes o empiezan a tomar una postura más de esa índole, porque se empieza a acabar la comida, empieza a haber enfermedades y un montón de cosas que, bueno, sucede todo dentro de un cuarto, que era la primera idea que él tenía, ¿no? Después fue agregando otras ideas y las fue transformando en una road movie. Sí, esa idea inicial que describe a mí también me hace sonar más acá en el tiempo. Hace unos años salió Avenida Cloverfield Lane, una película interesante, no sé si muy bien lograda, pero en la que John Goodman, Pedro Picapiedra, tiene secuestrados a dos personas. Secuestrados no. Él dice que los tiene ahí porque afuera hay una invasión extraterrestre, algo así medio raro, pero nunca se sabe bien si de verdad afuera está pasando algo. Y la idea esta que describe Ariel, más la primera parte de la película, a mí me hace acordar un poco a eso, a que parece que hay una amenaza afuera, pero ¿cuál es? ¿Es real? ¿No? ¿Es paranoia? Estaba, bueno, obviamente las influencias que decís vos, a mí me hizo acordar un poco a eso, que es más reciente. Podríamos hablar también de un capítulo de Rick and Morty, ¿no? Que es más o menos así, el de criando un Gazorp, que también, ¿no? Hay algo afuera que te va a matar y por eso no podés salir, aunque no sabes qué. Pero volviendo al terreno del cine nacional, con Jasmine Stewart también hablamos un poco de si esto, bueno, es una representación del fin del mundo o no, y si de alguna forma el humor negro y este tipo de humor más absurdo sirve para representar a las personas de alguna forma en esta situación. Yo no creo que nadie en este momento, al mirar las películas, piense en el fin del mundo. Creo que más bien somos conscientes de que estamos en una situación de transición en donde vamos a tener que transformar ciertos usos y costumbres, pero que no es el fin del mundo. Y un poco lo que muestran las películas, tanto Fase 7 como Tóxico, dentro del tono de humor negro y dentro del absurdo, son personajes que están tratando de lidiar con la situación y esto los lleva como a redescubrirse, a redescubrir sus vínculos y a redescubrir su propia naturaleza y su capacidad de resistencia, digamos. Y me parece que en ese sentido son películas catárticas. Y sobre ese humor delirante, sobre esa manera de abordar las reacciones de los personajes y los comportamientos de las personas, le preguntamos a Ariel si es una manera de reflejar ese comportamiento ante un posible fin del mundo. Es una manera. Me parece que la película también tiene una mirada tierna sobre esos comportamientos ridículos, digamos. Me parece que no es que lo que trata de lo que intentamos por lo menos es abrir el abanico hacia ese mundo que se empieza a generar y ver cómo son los personajes de ese mundo, aunque sea un poquito en estas viñetas que hay como metidas en la trama, para reflejar el contexto en el que la historia de los personajes ocurría, que ya de por sí tenía un tono un poco surrealista. Y bueno, reforzaba un poco todo por ese lado, por el lado del humor, por el absurdo. Bueno, ahora sí, como advertí al comienzo de este podcast, dejamos un poco el terreno de lo que fue la producción, el contexto que estamos viviendo, y ahora sí, si todavía no arrancaste a ver Tóxico, poné pausa, andá, mirala y volvé, porque ahora sí vamos a hablar en detalle de la trama y obviamente con spoilers. ¿Listo? Bueno, claramente el primer spoiler del que hay que hablar es cuál es la epidemia de la cual Jasmine Stewart y Agustín Ritano se están escapando con tanta prisa. La epidemia, la enfermedad, virus, bacteria, lo que sea, lo que hace es que la gente no pueda dormir. Es una epidemia de insomnio. Raro, no parece mortal, no parece tan grave. Me estaría pasando últimamente, pero acá es un efecto secundario de la verdadera pandemia. De la cuarentena. O de las adicciones. Claro, hay que decir que no se trata de COVID-19, ¿no? Que tanto dijimos que tiene mucha relación, pero no tenía tanta visión epidemiológica y científica la película. No, y lo que decían esto de el sueño, es que yo no recuerdo películas de estos desastres epidemiológicos que suceden a raíz del mundo, en todo el mundo, que siempre Estados Unidos es el que termina encontrando la cura. No recuerdo relacionadas con el sueño. Sí me parece que siempre el insomnio, la falta de sueño o el no poder dormirte está más asociado a las películas de terror. Bueno, es por eso que le preguntamos igual a Ariel, el director de esta película, el porqué de elegir el insomnio como pandemia. El insomnio funcionaba muy bien como síntoma.
daba como el nivel justo de abstracción, eh, a la vez que un sentido muy real del caos que podía ocasionar. O sea, es muy fácil identificar caos con epidemia de insomnio, porque, digamos, si la gente deja de dormir, digamos, nos permitía modelizar consecuencias relativamente fácil también. Así que fueron un montón de cosas y además la personalidad que obtiene todo, esta especie de tono medio onírico, ¿no? Que ya estaba relacionado como con el mundo de los sueños. El insomnio funciona bastante. No lo dicen claramente, por lo menos durante los primeros minutos de la película. Vemos que Jasmine Stewart está preocupada, en realidad su pareja es el que estaba preocupado preguntándole ya en la casa rodante si durmió. Y ella dice que no, que el whisky estaba medio con resaca. Hay una persecuta ahí del personaje masculino de Augusto que quiere cerciorarse de que ella duerma, de que ella no esté contagiada. Él es medio hipocondríaco, podría decirse. En realidad, en una circunstancia así no estaba mal ser hipocondríaco. Pero bueno, trabaja en una farmacia, está relacionado de personas que vienen con enfermedades todo el tiempo, así que conoce síntomas por lo menos. Claro, no está mal, pero bueno, la película igual nosotros la primera escena que vemos es a Jasmine Stewart recibiendo un diagnóstico al lado de un tipo que no para de llorar y que bueno, después se termina tirando por la ventana. Creo que ahí es donde nos empieza a demostrar el tono de la película, ¿no? De este humor medio negro que decíamos antes. Cuando la película avanza, ellos se van a una casa, no aclaran nunca bien dónde es. Sabemos que tienen que ir con un motorhome y hacer un viaje largo. Ellos buscan escaparse, principalmente Augusto. Ella no está tan interesada en irse, o por lo menos no tan apurada, no tan entusiasmada con la idea. Se van en un motorhome que compraron para la ocasión y empiezan un viaje largo, tratando de no detenerse en ningún lado, para poder escapar de casualidad, otra vez con la realidad, de los núcleos urbanos más grandes, ¿no? Sí, ahí nos enteramos que tiraron abajo el obelisco, por ejemplo, un montón de cosas que nos vamos enterando que le cuenta el personaje de Martín Garabal y su mujer, que se quedaron en la casa de ellos, que ellos dejaron atrás. Como decías, más por insistencia de Augusto que de Laura, que es el personaje de Jasmine Stewart, que tiene una doble motivación. Porque por un lado, obviamente, la principal motivación de toda la película es salvarse de esta epidemia y no contagiarse. Pero por el otro lado, como decía Lauta al principio, la vemos recibiendo un diagnóstico que no sabemos muy bien de qué es, pero también en algunos momentos vemos que tiene náuseas, que vomita, que se agarra la panza, lo cual empieza a dar los indicios de que ella está embarazada. Digamos, que es lo que ella en un momento le termina confesando, sin saber si es algo bueno o malo, porque en esta situación obviamente un embarazo es complejo. Y que incluso ella nos contó cuando hablamos que, el personaje que ella hizo en Fase 7, que es la otra película de la que hablábamos antes, que también transcurre en una pandemia, también está embarazada durante ese personaje, pero ella estaba embarazada en la realidad y había vivido justamente una experiencia similar durante la gripe A. Tanto el personaje que hago en Fase 7, que está embarazada de 8 meses, que yo en ese momento estaba embarazada de 8 meses, de verdad, esa panza es mía, real, y había atravesado ese mismo año toda la epidemia de gripe A, o sea que tenía la sensación muy fresca de estar embarazada y que haya un peligro externo. Tanto ese personaje de Fase 7 como Laura en Tóxico sí son personajes que están de alguna manera marcados por una sensación de responsabilidad de estar engendrando un bebé, y ambas son bastante, son como leonas cuidando su estado, ¿no? Esto se ve muy claramente en ambas películas. Yo creo que transitan la sensación de miedo y de batalla, digamos, pero con otros valores, mucho más autoconscientes tal vez
que los personajes masculinos que se arriesgan más, que salen más a la guerra contra el exterior, ¿no? Como que ellas son más autoconscientes en ese sentido. Más allá de que en cierto momento de la película finalmente nos enteramos de boca del personaje Laura que está embarazada, hasta ese momento la película juega con una ambigüedad de que cada vez que nos muestran a Laura y Augusto acostados, siempre él está dormido y ella nunca. O sea, nos da un poco a entender también con la discusión que tienen ellos de compartir el mate o de usar barbijos, de que Augusto puede sospechar que ella está enferma, o ella también puede tener un poco de culpa de contagiarlo, que también le dice que no le molestaría contagiarse de él, como si se estuviese atajando de ese lado. Por eso está bueno como la película juega con la ambigüedad hasta el momento que finalmente le dice que está embarazada, que ese era el tema que no le podía decir durante todo el viaje, que siempre estaba a punto y no podía. Pero antes de que se lo dice también, con el mate como protagonista, hay una escena en la que son detenidos y posteriormente abordados por un par de policías que no parecen de lo más abrazados a la legalidad que hay, ¿no? Es una de las partes más realistas de la película, podríamos decir, ¿no? me imagino situaciones similares sucediendo en estos momentos, que también le preguntamos a Jazmín acerca de esto, porque es el momento donde un poco siempre el enemigo de ellos siempre es el virus, ¿no? Digamos que o no sabemos muy bien, como decíamos, si es un virus, una bacteria, o qué sería exactamente lo que contagia. Sí, nos vamos enterando que se contagia de forma similar a la que se contagia el coronavirus, por ejemplo. Pero hay una escena particular con los policías, es también en un momento en el cual el enemigo deja de ser un enemigo que no vemos, digamos, y se transforma en algo más concreto, que son estos policías corruptos que le terminan también robando las medicinas que tenía Augusto guardadas por ser farmacéutico. La escena en donde intervienen los policías fue interesante porque es un momento en donde aparece un enemigo muy claro, a diferencia del resto de la película en donde el enemigo parece estar siempre oculto, o el enemigo es la enfermedad, o el enemigo es el aislamiento, o el enemigo es la fantasía terrorífica, ¿no? En esa escena está muy claro, hay un enfrentamiento con estos policías corruptos. Fue fácil plantearla, fue interesante, fue un momento interesante del rodaje, porque además hay muchas escenas en donde estamos Ritano y yo solos, y de golpe cada vez que nos tocaba actuar y compartir la escena con otros actores se disfrutaba mucho. Bueno, a partir de esta escena se queda Augusto sin sus medicamentos, que vemos que bastante ansioso es el personaje de él. No sabemos si porque su personalidad era así o se generó una dependencia a los narcóticos que vendía, que comerciaba. Se ve que hacía el testeo de calidad también. Y así llegamos a un punto en el que conocen a un personaje extraño. Llegan a un pueblo esos de ruta, que ya de por sí son poco habitados en situaciones normales. Acá vemos que hay una sola persona viviendo ahí, es Alejandro Jovich. Interpreta a un playero de estación de servicio o que atiende un minimercado, o hace todo, porque en realidad es la única persona que queda en ese pueblo fantasma. La primera escena que vemos de él es que comparte un alfajor con Laura dentro del motorhome, sin saber todavía Augusto que habían encontrado otra persona en su camino. Y lo que vemos a lo largo de toda la película son estas escenas filmadas desde un punto fijo, en las que están sucediendo muchas cosas, como por ejemplo en la estación de servicio, arriba de la cabina telefónica donde están fumándose uno, Jazmín Stewart y el chico playero, y en el techo se lo ve a Augusto. Otra de esas escenas es también la del principio que mencionamos antes, que es la del consultorio, que pasan muchísimas cosas con un solo plano. Por eso le preguntamos de qué se trataba todo eso al director de esta película. Una de los ejes que más trabajamos fue el de quieto y moviéndose. Nos interesaba que la película, a nivel estético, por ejemplo, desde la fotografía, el arte, pero también desde el guión, tuviera esta cosa como incómodamente estática. Fuimos adaptando la apuesta también a necesidades de producción, a otras necesidades,
de tiempo de rodaje, ponele concretamente. Pero también, bueno, fuimos eligiendo ese camino, ¿viste? De incrustar imágenes adentro de imágenes y de componer planos grandes como si fueran un rompecabezas. Hay muchas películas que usan recursos de montaje interno, pero bueno, quizás nosotros apostamos a una cosa que no está tan en boga en este momento del cine, que es la cámara quieta y observadora, y menos en una road movie. Entonces, bueno, a mí me interesan esas tensioncitas de puesta, porque me parece que dinamiza de una manera inesperada. Justamente ahí hablaba Ariel de el tema de lo que pasa dentro del motorhome, que es evidente también cuando lo vemos que es un estudio, ¿no? El motorhome sucede dentro de un estudio y lo que vemos de fondo también es bastante claro que son retroproyecciones, no es que están realmente filmando afuera. Eso yo creo que ahí como que se ven los hilos un poco a propósito también. Esto igual también tenía que ver con que es mucho más accesible filmarlo en un estudio que verdaderamente hacerlo en exteriores. Y además es algo que ya había utilizado el director de Tóxico en su primer largometraje que se llama Alas, donde también utilizó esto de filmar con retroproyecciones y que le da un tono para mí un poco como más teatral, digamos, a esas partes donde vos como que ves como la escenografía un poco más claramente de lo que está sucediendo. Esto es traición, Laura. No te pongas paranoico. Esto es por tu bien. Okay. Es Laura, para hacerte un desatame. bien. Esto no es un té. Por favor, no puedes seguir así. Tenés que descansar. ¿Pero vos le vas a creer a este hijo de puta? ¿Las mentiras que dice este hijo de puta? Confía. ¡Porque no entendés la situación! ¡Saca! ¡No! A partir de la entrada de este casi tercer protagonista, en realidad, de esta última parte de la película, este muchacho que atendía al mini mercado en este pueblo semifantasma, empieza todo a tornarse un poco más lisérgico, por así decirlo. Él le empieza a hablar de lo que es una parasomnia, un estado ahí intermedio entre la vigilia y el sueño. Y termina convenciéndola, se ve a Laura de intentar algo con el pobre Augusto, que lo termina maniatando y dándole de tomar, vaya uno a saber qué es lo que le dan en ese tecito, ese té congelado en una botella. Sí, también vemos cómo se van, ya desde el principio de la película en realidad vemos como escenas como medio fuera de contexto, que es lo que antes escuchábamos a Ariel hablando de estas viñetas que van como mostrando la realidad, donde vemos un tipo que está con una almohada en medio de una represión, donde vemos un director de orquesta que se está por pegar un tiro durante toda la película, donde vemos también a esta familia con unas madre e hija, con unas máscaras tipo de pájaro que hacen volar los puentes de la zona. Y todo esto como que también como que va tomando cada vez más espacio en la película y la va volviendo también como más extraña, si se quiere, esto que decía Lauta, como más un tono más lisérgico, porque bueno, se va como acercando el final y va como poniéndose todo como cada vez más raro y empezás a sentir un poco también como, ya lo vemos a Augusto con algunos problemas de sueño, que no termina de quedar claro si está efectivamente contagiado o no, y se pone como todo como más, el ambiente más denso, ¿no? Porque vamos llegando a ya el desenlace de alguna forma. Vamos, y este final, después de una escena rara en la cabina del motorhome, en la que evidentemente Augusto estaría en este estado de parasomnia que describía antes el personaje de Alejandro Jovic, porque está con los ojos en blanco, como totalmente muerto, pero dándole indicaciones de manejo a Jasmine Stewart, como habíamos visto antes, que le enseñó directamente a manejar. Lo vemos con los ojos en blanco, una actuación que a mí me llamó bastante la atención en ese momento, me chocó bastante cómo mantiene la escena así. Y después ya sí vemos que se va a acostar y que Laura va manejando, llegan a destino, llegan a esta casa que estaban persiguiendo, por así decirlo, desde el principio de la película. Y ya después vemos que ella se baja del motorhome, se pone a llorar
y nos dejan ahí. Queda ahí como una pregunta de qué es lo que termina sucediendo, digamos. Realmente no es, al parecer, igual lo importante. Es más importante el camino que lo que termina sucediendo. Incluso le preguntamos a Jasmine Stewart qué interpreta ella de este final. No sé qué interpretar, pero en el momento tampoco quise tomar una decisión a nivel actoral. Más bien escuché las pautas de Ariel como director y traté de reproducir lo que él estaba intentando buscar, pero nunca me pregunté qué fue de ellos después, qué sucede después con los personajes. Y no me preocupa, porque la verdad siento que es una película en la que uno disfruta mucho el viaje, más que una conclusión final. El final nos deja con esa ambigüedad, no sabemos bien qué pasó con Augusto, qué va a ser de la vida de Laura, si es que está él vivo o no, y ella está en esta casa a la que finalmente llegó, pero no tenemos idea si va a encontrar la manera de salvarse de esta epidemia. Nos deja ahí con este final abierto, pero bueno, otra cosa que tiene final abierto todavía es nuestra realidad hoy por hoy, que es la que nos está atravesando y que, como dijimos varias veces, toca desde algunos lugares a esta película. Así que le preguntamos un poco a Jasmine qué conexiones podía haber, ¿no?, entre el comportamiento de todos los diversos personajes que vimos en esta película, de cómo reaccionan a esta situación, tanto ella como su pareja, que lo primero que hace es huir, o bueno, los disturbios que vemos en esas viñetas que insertan, los suicidas. Hay 2 millones de maneras de reaccionar, vimos varias, así que le preguntamos a ella qué conexiones veía con las reacciones que hay hoy por hoy. Bueno, veo muchas diferencias. El cine es ficción. En general, estas dos películas, tanto Fase 7 como Tóxico, llevan como un entrecruce de géneros en donde se mezcla algo del suspenso, del thriller, y la vida real la estamos llevando de otra manera. Creo que al menos en Argentina nos estamos comportando de una manera muy civilizada y muy consciente de la situación y de la limitación. Siento que a grandes rasgos sobrevuela un espíritu de solidaridad muy fuerte. Y en este mismo sentido le preguntamos exactamente lo mismo a Ariel Martínez Herrera, ¿qué piensa de estas relaciones con lo real y la película? Por suerte, no muchas, más que las medidas de seguridad que toman con distinto nivel de rigor los personajes. Pero bueno, es esto, como el síntoma es mucho más grave y digamos, es una situación completamente distinta. Por suerte, ese es un escenario hipotético y de ficción, pero que bueno, que plantea interrogantes muy reales sobre qué pasaría si sucede una pandemia. Digamos, y ahora de golpe sucedió una pandemia. Y bueno, entonces esas preguntas son muy relevantes. Lamento disentir con ellos dos, porque la verdad que yo me quedé sin alcohol en gel y estoy cargando los últimos cartuchos que me quedan acá de mi escopeta. Estoy por poner una máscara de pájaro para salir a cazar. Volar el puente Pueyrredón. Sí. No, ya que dijiste últimos cartuchos, me hiciste acordar que no lo nombramos. Sí nombramos a Martín Garabal, que es, bueno, además de actuar en la película, es el que hizo el casting, pero la música la hace Friedman, que bueno, también está en ese programa de radio, y la verdad que me parece que es también un punto destacable de la película porque está muy bien, acompaña muy bien esta cosa medio onírica, la música. Nada, pues es un punto alto también para destacar. Esto que decía Ian de la música, hay un material extra en la plataforma de Cinear, también junto con la película hasta el jueves 30, de manera gratuita, en la que se puede ver un poco detrás de las escenas, cómo grababan estas escenas en la cabina de la motorhome con las retroproyecciones, o también, como decía de la música, vemos cómo se fue grabando y fueron encontrándole el tono ideal para cada escena de la película. Está muy bueno ver eso también, aparte de Tóxico, como dijimos. Agradecemos a Ariel Martínez Herrera y a Jasmine Stewart por haberse prestado tan amablemente a que los entrevistáramos para que escuchen todo esto que escucharon a lo largo de todo el podcast. Si llegaron hasta acá, simplemente, además de decirles que vean Tóxico, la verdad que vale la pena, les vamos a pedir simplemente que, si quieren, compartan este podcast con alguien que le guste el cine nacional y que en este caso haya visto Tóxico, o para recomendar la película también. Así nosotros simplemente nos subimos a una van y nos vamos tirando tiros y alcohol en gel por la ventana.
Escuchá y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcast o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.